Listo. Entonces, ¿qué va a pasar hoy? Vamos a hablar acerca de los consumidores post-COVID, qué es lo que está sucediendo en la actualidad con nuestras generaciones, qué tipos de productos se están consumiendo, cómo estamos percibiendo el mundo en esta normalidad, porque ya es nuestra normalidad, ya no es una nueva normalidad, es lo que está sucediendo. Y nos estamos también adaptando, ya pasa un año, pero seguimos adaptándonos a este proceso. Y pues muchas industrias también lo están haciendo, están modificando sus formas de mostrar los productos, de vender, qué es lo que se está ofreciendo, qué es lo que uno como consumidor también ahora está buscando, porque ya cambiamos de sitios, ya no estamos, o la mayoría de veces no estamos directamente en un lugar físico, sino podemos estar en varios lugares teniendo un computador o un celular. Entonces, bueno, con ustedes, Mauricio Lara, bienvenido otra vez a nuestra familia uniciencista. Hoy sábado 10 de la mañana, estamos todos atentos a escucharte, a participar. Recuerden que al final de la charla, de la conferencia, pueden hacer preguntas, pueden escribir. La idea es que eso también sea un momento para interactuar, para dar comentarios, preguntas y demás. Entonces, es toda tuya esta charla. Mauricio, bienvenido. Bueno, nuevamente, muchas gracias por darme en el espacio. Gracias a la decana por estar pendiente de estos nuevos temas y qué interesante continuar el ejercicio. Y esto es como seguir en lo que veníamos. Inicialmente hicimos una charla, se refirió a el papel del diseñador, las actividades y los nuevos retos que tiene el diseñador. Pero entonces ahora vamos a analizar qué pasa con los futuros consumidores, pero no tanto con el consumidor inmediato, el millennials, sino que vamos a ir un poquito más allá, los centennials. Esos personajes que probablemente son hoy adolescentes, pero son nuestros futuros consumidores y seguramente están impactando y van a crear unos nuevos estilos de vida, unas nuevas formas de comportamiento y la moda, que no puede ser ajena a estas situaciones, pues debe involucrarse. Venga, montamos nuestra presentación y comenzamos a desarrollarla. Un momentico que entre esto. Listo. Bueno. Los nuevos consumidores post-COVID, centennials. ¿Me informan si están viendo la presentación, por favor? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Eso es lo importante. ¿Y qué temas vamos a desarrollar hoy? Vamos a desarrollar los siguientes temas. El entorno, miedo, ecoansiedad, incertidumbre, contagio emocional, etc. Características de los nuevos consumidores. Autoconcepción por parte de esos nuevos consumidores. ¿Cómo se ven ellos hacia adentro? Porque a veces nosotros los analizamos hacia afuera, pero ¿cómo son ellos hacia adentro? Los centennials y la sostenibilidad. No podemos dejar a un lado la sostenibilidad. Esa es nuestra nueva directriz. Los nuevos perfiles. Las redes sociales y los centennials.
Tampoco podemos salirnos de estas nuevas formas de comunicación virtual. Los centennials y las marcas. ¿Cómo deben prepararse las marcas para atender esos futuros consumidores? Los 10 mandamientos de los centennials tienen una propia identidad a partir de sus logros y sus identidades. Vamos a sacar unas conclusiones, pero más que la conclusión, vamos a ir un poquitico más allá. Vamos a detectar qué oportunidades nos determinan estas nuevas formas de grupos sociales. Y analizando el entorno, el miedo, ¿qué nos dejó esta pandemia? Porque seguramente antes de la pandemia pues no había miedo, pero ¿qué nos dejó? La inseguridad económica y la medioambiental. El malestar político, crisis medioambiental, inestabilidad económica, factores para entender por qué el miedo aumenta en todo el mundo. Está presente. El temor es un denominador común que no entiende ni edad ni fronteras. Y eso es bien interesante para analizar. Esta pandemia, en términos de miedo, no es ni de pequeños ni de grandes, es de todo el mundo. La ecoansiedad. El sentimiento de preocupación crónica ante las consecuencias del calentamiento global va en aumento. Aparentemente nos preocupamos por la situación económica, pero el entorno está presente. En las zonas del norte de India, consultar el índice de calidad del aire se ha convertido en parte de la rutina cotidiana de muchos padres, hasta el punto de que, en función de las mediciones diarias, limitan el tiempo para que sus hijos puedan pasar al aire libre o ir al colegio. O sea que ya eso nos está afectando y nos va a afectar en mayor medida. Jóvenes de regiones donde no es fácil expresarse contra el gobierno, plantaron árboles o recogieron basura. Entonces eso fue una forma de reaccionar ante las situaciones del entorno. Preocupación por la contaminación del plástico en los océanos. Y esto sí es una de las cosas que la pandemia, con todos estos servicios de llevar todo casa a casa, de cantidad de elementos de protección, pues los índices de consumo de plástico son altísimos. Y eso es un grave problema que nos va a dejar la pandemia como tal. La incertidumbre económica. Esa inestabilidad se ha agudizado por la inmensa inseguridad económica y el aumento del desempleo, provocados por la pandemia del coronavirus. Y esta parte del desempleo se debe tener en cuenta. 1 de cada 4 adultos teme que estarán pagando deudas hasta el día que se mueran, porque las personas están solucionando todo a partir de sus tarjetas de crédito, del dinero plástico, pero la deuda está ahí. Es posible que dentro de poco este temor se extienda a nivel global. Seguramente unos países desarrollados tienen unas opciones mucho más asequibles a la gente común y corriente, pero estos países subdesarrollados que no tienen economías tan fuertes, pues seguramente no pueden solucionar el problema así de fácil. Los millennials están dejando de ser clase media, lo que está generando un desemplome de la prosperidad. Y si uno mira hacia atrás, buena parte de la caída de los grandes países o de los países que querían ser grandes en el contexto latinoamericano, como Brasil, como Argentina, se acabaron es por la disminución del ingreso de la clase media. Tanto en los países ricos como en los países subdesarrollados, la recesión económica es inminente por el crecimiento del PIB. Y es en cuenta que nos dan unos informes sobre el futuro crecimiento para el caso colombiano, que es muy relativo, porque con tantos empréstitos, con tanto endeudamiento del país, es muy difícil que vaya a crecer tan en buena medida el Producto Interno Bruto. Contagio emocional, la oleada de miedo. Sí, sentimos miedo. Un rasgo de comportamiento por el que tendemos a imitar los sentimientos de quienes nos rodean. Porque es que el miedo se va regando, esto se vuelve, es otra epidemia.
Por eso cuando hay catástrofes y todo, lo primero que hay que atacar es el miedo. En un mundo digital, los sentimientos se transmiten con facilidad a escala global. Y ciertas emociones lo hacen más rápido y profundamente que otras. Y estas emociones que se contagian más rápidamente, una de esas emociones es el miedo. Sentimos miedo. Emociones de gran excitación, como es el asombro, la ira y el miedo, que están a la par, pero seguramente contamina más el miedo. Un contagio de ansiedad perpetuado por una incertidumbre extrema. Y esto siempre se ha dado, pero con este punto crítico seguramente va a constituir una señora incertidumbre. Los informativos presentan noticias sobre muertes, tasas de desempleo y una inminente crisis económica a las 24 horas del día. Hoy por hoy las personas, seguramente los grupos jóvenes no son tan obsesivos con las noticias, pero como los encerraron y a los grupos mayores les encantan las noticias, y necesariamente están escuchando el entorno noticiero y todo el día le están hablando de crisis, de desempleo y de muertes. O sea que vamos creando la pandemia y el miedo en la pandemia. Una sociedad desincronizada. Los mismos avances tecnológicos que ofrecen niveles récord de comodidad, como el reparto de las comidas 24 horas, entregas de pedidos al mismo día, y productividad, fuerzas laborales globales, oficinas flexibles, han creado una sociedad descompensada. Y esa desincronización y esa descompensación es que de todas maneras el hombre es un ser de costumbres. Y cuando le rompen la costumbre del transporte a la oficina, cuando le botan la oficina a la casa, cuando le cambian los sistemas hasta de digestión en sus comidas, porque pues ya come en la casa, vive en la casa, ya no tiene que salir, etcétera. Entonces se desincronizó la sociedad. Una sociedad sin sincronía es aquella en la que la población continúa haciendo en general las mismas cosas, pero ya no las hacen a la vez, porque de todas maneras las personas estaban programadas para una serie de actividades. Ahora les revolvieron las actividades, se las desincronizaron. Esta desincronización erosiona las comunidades debido a la falta de interacciones humanas consistentes. El aislamiento, la no comunicación o la permanencia con todas las personas en el mismo espacio y en los mismos tiempos también constituyen una forma de desincronización. El coronavirus ha venido a exacerbar el problema al paralizar el funcionamiento habitual de las ciudades, dejar los centros urbanos vacíos y hacer que la vida normal parezca algo ajeno y abstracto. Y uno lo ve. Y ahorita que ya nos dan la oportunidad de salir, va uno a los centros comerciales, cantidad de locales desocupados, toda la vida social se paralizó. Y esto en la moda ya se veía. Cuando buenos grupos, por ejemplo en España, ya no optaban por ir a los centros comerciales y ya habían empezado su proceso de encerramiento sin necesidad de que hubiera coronavirus. La arquitectura de los espacios se reconstruye por la utilización y la redefinición de los mismos. Hoy, por ejemplo, en la parte de la arquitectura, pues el diseño interior es otro. Y probablemente los nuevos espacios sociales a nivel familiar, pues no tendrán lo que nos tocó a nosotros hacer de acomodar la oficina en la sala. Porque la sala, si uno mira el proceso, estaba para desaparecer. Antes de esta pandemia, todas las reuniones las hacían en espacios externos a la zona de vivienda. Y ahora entonces le dijeron, ¿tiene desocupada la casa? Pues volvamos a la oficina. Y la pusieron a trabajar. Y la sala se volvió ahora oficina. Pero hasta dónde psicológicamente es interesante que su zona de esparcimiento, de descanso, sea también su zona de trabajo. Es de cuestionar. Es una sociedad desincronizada. La resiliencia equitativa.
Y esa palabra resiliencia, así como la pandemia se volvió la palabra de moda en términos del buen sentido de la palabra, del significado, pues la palabra resiliencia también es la palabra de moda. Y la definimos como la capacidad para resistir, absorber, recuperarse y adaptarse con éxito a las adversidades o a las circunstancias. Ahí ya estamos obligando a las nuevas generaciones a un actuar ante una situación que ya se dio y que hay que seguir atendiendo. Las escuelas primarias de Estados Unidos, China y Reino Unido, por ejemplo, ofrecen clases sobre cómo desarrollar la resiliencia, es decir, ya desde la contextualización de cómo se deben manejar las situaciones y las circunstancias, ya les estamos enseñando a esos nuevos grupos a manejarlas. La paradoja de este concepto radica en la capacidad personal para manejar pensamientos y emociones positivas en momentos complicados o de estrés. Es decir, les vamos dando fuerzas, los vamos reforzando para que puedan manejar estas situaciones adversas. Esta búsqueda está generando el aumento de una positividad tóxica, porque de todas maneras, ante estas situaciones complejas, hay dos formas: o las afronta o se esconden las mismas. Y una forma de esconderse es ser indiferentes a la situación y nos volvemos positivos tóxicos. La gente se está uniendo para encaminarse hacia un futuro más positivo. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los medios de comunicación? Nos montan una fachada y siempre van en torno de lo positivo y tratan de maquillar todas las situaciones para que creamos y sigamos siendo positivos tóxicos. El optimismo radical. Y esa es otra forma ya de posicionamiento ante la situación. El optimismo no está pasado de moda, es un acto de rebeldía y en momentos de incertidumbre una elección valiente. O sea, hay personas que dicen, bueno, ante esta situación no pasa nada, sigamos para adelante y dejemos las situaciones a otro lado. La pandemia de coronavirus nos ha sumergido en un estado de ansiedad permanente. O sea que ese positivismo también es paralelo y es consecuente con los grados y los momentos de ansiedad. Lo que estamos perdiendo es la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Y eso sí que nos ayudan los medios de comunicación. Los medios contribuyen a la crisis, pues se han vuelto notablemente más negativos y contribuyen a alimentar la crisis epistemológica. Y acuérdense que uno de los buenos principios en el ejercicio de la moda son los principios epistemológicos. Y la epistemología es relativa a la razón de ser de las cosas. Todo tiene razón. Y por ejemplo, en el caso de la moda, cuando se ve y se observa una moda que aparentemente es caprichosa, no es tan caprichosa. Siempre ha tenido una respuesta epistemológica, siempre ha habido una razón. Todos los cambios en la estética, todos los cambios en el estilo, no son porque sí. En medio de una crisis epistemológica, necesitamos saber qué es verdad, más no qué es lo que requiere, qué es lo que se quiere entender como verdad. Y ahí sí, ahí aparecen unos cuestionamientos y se definen posiciones. Y todos nuestros nuevos consumidores sí que son claros en las nuevas posiciones ante lo adverso. Son radicales. Vamos a ver las características de estos nuevos consumidores, los centennials. Son unos personajes que como que aparentemente no los hemos analizado, que ahí están, pero sí tienen algunos interesantes para analizar y para tener en cuenta en nuestras próximas acciones en el caso de la moda. Las siguientes son las características. Una, crecieron con una alarma sobre la cuna. Entonces, siempre estaban en tensión. Y no solamente la alarma en términos de el cuidado del bebé, sino la alarma en términos de el entorno social. La implementación de medios frente al la implementación de medidas frente al medio ambiente. Ellos nacieron
y se van a desarrollar en términos del calentamiento global y la crisis medioambiental. Probablemente en el siglo XX eran unos elementos para tener en cuenta. Hoy ya no son para tener en cuenta, son los que están desarrollando el entorno de todo esto, de estas nuevas generaciones. La fuerza comunicativa en el auge de las organizaciones mundiales en pro de la salud, el bienestar de la del bienestar de la población del mundo. Y entonces, a ese entorno de medio ambiente, ahora viene la salud. Seguramente antes las personas se preocupaban más por el éxito, el trabajo, el desarrollo personal, y al lado estaba la salud. Pero de un momento a otro la salud se volvió protagonista, y es lo más importante, y todos los medios nos informan sobre la salud. Constante información frente al fin del mundo los permea y establecen en ellos una dinámica de cuidado mucho más consciente y real, porque en la parte de la sostenibilidad del planeta es y constituye una información permanente en cuanto al final y a la destrucción. Otra característica de esta nueva generación, en cuanto a la generación mismo, es que es una generación global. Y hasta antes de esta pandemia las personas ya tenían la posibilidad de girar por todo el mundo. Hoy hay unos elementos que lo impiden, pero ya se dio y ya se conoció esa posibilidad. Fuera de eso, y pues no tenía límite en su conocimiento. Están conectados, nativos digitales. Las redes sociales les permiten crecer, tener nuevos procesos de aprendizaje, compartir su vida y construirse y definirse como individuos. Seguramente la parte de la información, y por eso es que hoy la educación es tan crítica, porque ya hay otras nuevas formas de aprendizaje y hay que actualizarse con respecto a esas nuevas formas de aprendizaje. No a las etiquetas. No les gusta que los encasillen, les gusta que los retraten como individuos independientes. Entonces, dense cuenta que ese final de las comunidades, de las tribus y demás, eso desapareció, eso se quedó en el siglo XX. Ya para el siglo XXI, la identidad es a través de individuos independientes. Esas son las nuevas células sociales. La comunicación sobre todas las cosas. Necesitan hablar acerca de cada cosa que hacen, piensan y sienten. Manejan otras formas de comunicación. El mundo gira en torno a las opiniones que leen y publican, por lo que la influencia y la magnitud de su audiencia es una prioridad en sus vidas. Ellos crean sus microgrupos sociales para que los entiendan y para que los comprendan. Construyen su personalidad paralelamente a su desempeño en las redes sociales. Y por eso es que ya esos locos ni ven, ni van a cine, ni se aguantan un programa de televisión. Es más, en su mente no caben esos aparatos ni esas estrategias. En su celular, ahí es su vida y ahí lo tienen absolutamente todo. La mente abierta. Crecen en un ambiente donde la diferencia se aplaude y los estereotipos frente a la diversidad de género se rompen día a día. O sea, ellos tienen unas relaciones interpersonales totalmente diferentes, son diversas, se salen de lo tradicional. Consideran entre sus principios como lo más importante la igualdad y la inclusión. Ya al final del siglo XX se hablaba de, la moda, que es prospectiva, ya mostraba algunos elementos de inclusión, y ya hablaba de los genderless, y ya hablaba de la invasión en cuanto a los espacios en lo que refiere a qué es el hombre, qué es la mujer, y cómo se pueden invadir esas estéticas y esas estructuras. Ya estos personajes ya no las analizan, sino que las desarrollan. Sus concepciones frente a lo que deben ser los hombres versus las mujeres están en constante cambio y se atreven a romper las reglas sociales. Y por eso es que acá, cuando se hablan y se refiere toda la estructura de lo que es la familia de papá, mamá e hijos, para estos personajes eso no existe. Y fuera de eso hay algo más. Nunca han vivido una familia constituida
de papá, mamá e hijos, sino que tienen otras relaciones interpersonales totalmente diferentes. Son unas familias que no están involucradas y no están constituidos por los sistemas tradicionales. En cuanto al trabajo, el emprendimiento y la búsqueda de la oferta laboral no convencional se evidencia como una meta opcional para ellos. Y por eso cuando ellos se volvieron indiferentes, cuando se volvieron emocionales y cuando no querían trabajar, es porque estaban buscando otras alternativas de trabajo. Se dieron cuenta de que para obtener dinero no necesariamente requieren un panorama específico. Y esto quiere decir que antes los sistemas de formación estaban definidos y en realidad funcionaban y determinaban cómo era su proceso, usted se ajustaba al proceso y lograba el dinero. Ahora le dicen, no, hay otras opciones que hay que tener en cuenta. La educación formal es un tema que reevalúan y no los convence. Y no los convence porque los sistemas tradicionales se le debe adjudicar esto a la pandemia. La pandemia fue como el puntico para redesarrollar, reentender, reinventar, reestudiar, reanalizar, todo lo que quieran de las nuevas estructuras de formación y capacitación. Pero estos personajes requieren unos sistemas más abiertos y que se adapten a cada una de las necesidades y no pueden estar estandarizados. Entonces se cambian los trabajos y lógicamente la formación para el trabajo es otra. Conocimiento, el conocimiento siempre a la mano. La posibilidad de tener internet, las 24/7, o sea, las 24 horas, 7 días a la semana en sus vidas, les ha brindado la capacidad de conocer y aprender de cualquier tema que sea de su interés. Porque eso es otra de las cosas que hay interés. Otras de las que vienen al caso. Lo que no les interesa, no les va. Si hay disciplinas, si hay asignaturas, etcétera, que no les va. O sea que eso hace que la forma de comunicación sea mucho más compleja, porque prácticamente se quiere que sea sobre medidas. Esto ha permitido que su relacionamiento con el mundo y las tendencias globales sea cada vez mayor, porque de todas maneras ellos crean unos subgrupos y se van orientando y se van identificando con ellos mismos, pero se van saliendo de los sistemas tradicionales. La educación y el aprendizaje varían y se capitalizan alrededor de plataformas que se adaptan a sus necesidades. Y una de las verdaderas plataformas pues son las redes, y por eso ellos son los reyes en las redes. Piensan más y actúan menos. Existe una dualidad entre el yo ideal de un centennial y su yo real. Ya les digo por qué. El ideal se construye dentro de su vida digital, creando posturas frente al medio ambiente, causas sociales e incluso causas políticas y económicas. Y entonces estos personajes tienen la oportunidad de establecer su yo personal y su alter yo. Y muchos de ellos en la red se dan en el plan y en el manejo de sus dos identidades. Y pueden crear más de una identidad. El problema de crear la identidad no sencillamente es crear la identidad, sino alimentar la identidad, esas nuevas identidades, y fuera de eso, ser consecuentes en el pensamiento de esas identidades. O sea, no son un solo yo, sino son más de un yo, el alter yo. Se expresan produciendo contenido. Sin embargo, esta es una materialización de réplicas de su mundo social que no tiene un efecto en su actuar. ¿Por qué? Porque son diversos. Y para alimentar más de un yo, tiene que haber demasiada imaginación. Le gritan al mundo en su Instagram que no tienen coherencias con el comportamiento que deben seguir en el mundo cotidiano. Sencillamente están expuestos al cambio y como son unos personajes inmediatistas, viven el momento y no se proyectan para
la permanencia en el tiempo, sino en el momento. La concepción del dinero cambió. El dinero dejó de ser un medio para obtener éxito. Y todo eso que nos vendían en cuanto a la pirámide de Maslow y que el punto de la pirámide, el punto final era el éxito, para ellos seguramente lo reinterpretan y lo miran de otra forma diferente. Durante su adolescencia han construido la concepción frente a la importancia de influenciar a los demás sobre cualquier asunto, porque no son seres, aunque son independientes, pero sí están comunicados unos con otros y cada uno, entre ellos hay una competencia para tomar un posicionamiento en esas nuevas formas de sociedad. Y por eso logramos que los youtubers y la expansión de los medios digitales les han dado la oportunidad de tener un micrófono con el que sienten poder y al que consideran una herramienta para lograr el éxito. Porque es que el problema antes era que usted podía tener todo el talento y toda la capacidad, pero no había forma de comunicar, no había forma de impartir en los demás esas formas y esas fortalezas. Hoy no. Hoy, con el micrófono de sus redes, etcétera, de sus redes y sus nuevas formas de comunicación, pues logran el éxito. Y para ellos ese éxito es mucho más importante que el dinero. Las marcas los deben empoderar. Las marcas cobran relevancia únicamente cuando se hacen diversas, revolucionarias y con una opinión fuerte y contundente frente a las problemáticas globales. Como estos personajes, de acuerdo con nuestros entornos, tienen otras visiones del mundo, pues el entorno de la marca también tiene que aplicar a esas nuevas formas de diversidad y esas nuevas formas de tomar una posición que normalmente es revolucionaria porque es contradictoria con todo lo que está sucediendo. Y siguen en cuanto a la acción del dinero, ¿qué pasaría? ¿Qué debe pasar con ellos? Hay una cercanía con lo digital y entonces se deben tener algunos elementos de referencia, como el caso de la pirámide, del MG, como las nuevas formas de comunicación en el dinero de las monedas virtuales, el Bitcoin, etcétera. Porque hay unos personajes de estos que nunca han sabido lo que es manejar el dinero en forma física. Todo su dinero es plástico, todo es una transacción. Para cosas tan sencillas, elementales, para costos y valores mínimos e ínfimos, todo lo pagan con una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, más que todo una de débito. O sea que el dinero no es un factor de poder y se puede influenciar a las sociedades como los YouTube. ¿Por qué? Porque como no vale usted por la billetera, sino por lo que tenga en caja de su tarjeta de débito. El dinero físico no es lo más importante, pero sí una transacción desde un dispositivo móvil, porque todo lo hacen a partir del celular, etcétera, y como les digo, ellos no saben qué es un dinero físico y no lo asimilan. Poco conocimiento en el tema financiero, y eso sí es importante, porque buena parte de el fracaso en los temas de emprendimiento es porque estos personajes probablemente en cierta medida, son muy creativos, son muy audaces, se atreven, pero no manejan la parte financiera y eso es lo que determina que no logren los objetivos. Son emprendedores, múltiples canales de YouTube para la búsqueda de sus ingresos, porque como están todo el día comunicados, todo el día están conectados, fuera de eso son globales, pues tienen muchas posibilidades para el tema del emprendimiento. Los formalismos. ¿Cómo es la sociedad de estos nuevos personajes? Tienen una visión diferente ante el entorno social y el grupo social, lo que les hablaba. La familia de ellos es diferente y el desplazamiento en términos de los países, los continentes y demás ya no tiene límites porque no tienen problemas de idioma, etc. Su filosofía de vida está lejos de las diferencias étnicas, raciales, económicas y políticas.
O sea, todo eso que nos influenciaron y con los que nos enseñaron los problemas de identidad, para ellos no aplican. Para ellos no aplican ese tipo de cosas. Son inclusivos. No es un problema LGBTI, ni las relaciones homosexuales, etcétera, porque ellos tienen otras formas de ver la familia. Los centennials, una generación disruptiva. Y es disruptiva porque rompe con todos los parámetros preestablecidos. Y los rompe porque la sociedad se encargó de darle los elementos propios de la disrupción, como es el tomar una posición diferente ante lo que está sucediendo. Personas individualistas, capaces de definirse desde sus propios gustos y no de los demás. Esa forma de aislamiento, de individualidad, crea también que no sean válidas esas formas generalistas, esas formas comunitarias, sino que prima la identidad, y por eso entonces ellos ven hoy los veganos, los vegetarianos y una cantidad de alternativas en cuanto a formas de comportamiento y de pensamiento en su hacer y en su ser. Porque el individualismo va mucho más allá. Aparentemente se crean unas tribus con esos conceptos y esas opiniones, pero ellos son independientes y lo más importante, no les interesa que los vean involucrados como una tribu o como un factor de microsociedad. El yo de los centennials, les hablaba ya un poquito al inicio, ¿en qué y cómo está formado? Porque es que para analizar la parte o contextualizar el contorno en el hacer, en el ser y en el saber, hay que mirar a ver cómo son ellos hacia adentro. El poder de la individualidad es importante para ellos porque está dado a partir de la singularidad. La singularidad es la prioridad. Quieren ser únicos. Las diferencias no les gustan. Crean su propio camino, nuevos sistemas para educarse y creación de marcas propias. Ahí está el emprendimiento. Hay muchos que son emprendedores. La madurez se presenta más tarde. ¿Por qué? Porque necesitan más tiempo para hacerse cargo de las responsabilidades de la adultez. Y estos son unos personajes que ellos, como mientras a las sociedades anteriores, a las generaciones anteriores, siempre les enseñaban del final del proceso, de que en un trabajo tenía que permanecer y desarrollar durante toda su vida y que tenía que terminar con una casa y que tenía que terminar con una pensión. Para ellos eso no le interesa, por eso la adultez la ven lejana. Sigo insistiendo que son inmediatistas. La adolescencia se alarga hasta el principio de los 20 años, o sea, probablemente como viven tanto en tan poco tiempo, también alargan los tiempos en cuanto a su proceso de adolescencia. ¿Cómo se ven ellos mismos? Ellos se ven de la siguiente manera. Autoconcepción, ¿cómo se perciben ellos mismos? Primero, la concepción filosófica. Eliminan cada vez más las diferencias. La concepción material versus lo intangible. Su percepción ha cambiado en relación con otras generaciones por la opción de nuevas tecnologías que hacen más visible lo tangible. Un ejemplo es la concepción que se tiene frente a los likes como una figura de aprobación. Y esos personajes, en cuanto al celular, al like, a la red, se vuelven obsesivos. Y des en cuenta que en casos de Japón y ya, estas sociedades también acá que eran un poco más sanas, también llegan hasta los casos de suicidio por el número de likes o porque no hubo una aceptación o porque hubo una discriminación. Entonces son obsesivos por eso dentro de su yo interior. Su relación con la naturaleza y el medio ambiente. Tienen una conciencia ambiental diferente a la de sus padres, en la que la percepción de escasez y su espacio físico cobran mayor relevancia. Claro, porque de todas maneras, por más de que el final del milenio anterior, del siglo XX, pues ya se hablaba de problemas en cuanto al agua, en cuanto a los recursos,
pero pues no se ha vivido todavía el extremo. Y estos pacientes ya están preparados para, o se tienen que estar preparando para la escasez del agua, para las nuevas formas, para para enfrentar todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y todas estas nuevas situaciones, y no solamente en la moda, sino en todas las disciplinas, en todo su ejercicio cotidiano. Otro elemento para tener en cuenta en cuanto a cómo se ven ellos mismos es la dimensión del poder y las figuras de autoridad. Marcan una dirección sobre la cual dirigen sus gustos y a la que también cuestionan. Por eso es que antes el hecho de haber o de constituir unas familias monoparentales de papá y mamá, pues era mucho más fácil establecer unas entidades de autoridad. Hoy no, y por eso estos personajes, cuando hay formas de protestas y demás, ellos se involucran, porque ellos no tienen y no ven en esos personajes una autoridad ni unos personajes que a su vez sean los que tomen las decisiones. La dimensión física y corporal la construyen a través de nuevas expresiones de género, las cuales hacen parte de los estándares reestablecidos. Entonces, todos esos códigos de belleza que nos han vendido, y nos vendieron hasta antes de la pandemia o hasta finales del siglo anterior, implica que tienen unos códigos de belleza aparente. Y esa diferenciación tan marcada entre el cuerpo y la corporeidad, pues para ellos no existen. Y por ejemplo, uno de los elementos para el caso de la moda, en la cual nos referíamos a la kinesis, al palpar, a la comunicación, a la expresión corporal, para ellos no existe. Y por eso las nuevas formas de comercialización, como las vamos a ver más adelante, están dadas en otra temática del cuerpo y de lo físico en ese cuerpo. Y seguimos viendo el dinero. ¿Cómo ven ellos el caso del dinero? Para otras generaciones, tener dinero era la condición del éxito. Para ellos es solo una variable. Existe, lo manejan en forma plástica, pero no es lo primordial. Los afecta la clasificación y el condicionamiento entre un mundo tercermundista y otro desarrollado. Como ellos tuvieron la posibilidad de la globalización y del desplazamiento, pues no determinan una diferenciación entre el tercermundista y el desarrollado. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron opción de vivir, y muchos, cuando se van, se quedan. El triunfo y la riqueza tiene otras connotaciones más allá del dinero. Tener dinero, pero también ayudar al más necesitado. Entonces, esto determina otras formas de posicionamiento social. Les es más importante primero alcanzar la felicidad y luego el dinero. Y por eso están optando por otras formas de trabajo, otras formas de todo esto que hablamos de la comida orgánica, de los viajes en términos de la conservación, etcétera. Esos para ellos los hacen felices y los pueden realizar sin tener cantidades de dinero. Tener una voz que mueva y exprese la realidad del mundo, porque de todas maneras, lo vamos a ver más adelante, sí determinan un posicionamiento, y con estos personajes, por ejemplo, una de las más representantes es la de Greta Thunberg, joven activista sueca contra el cambio climático. Esa es una expresión contra el mundo. Y dense cuenta que han llegado, en más de una oportunidad y ocasión, han llegado al Congreso, han llegado a nuestras altas directivas, que son las que toman las decisiones, y también ellos, no importa la edad, también definen sus principios y los hacen conocer, y no les importa que esos personajes que estén en torno a ellos sean los que aparentemente sean los que tienen el conocimiento y que la sabiduría. El emprendimiento, para ellos es muy importante. Salirse del molde, pensar diferente. Por eso son buenos emprendedores, y por eso cada vez más cada uno quiere crear y dejar algo de ellos mismos en este mundo. Hacer lo que a uno le gusta y no lo que le toca.
Las labores ahora son pasiones. Y eso sí que tiene que ver, porque es que ellos analizan no el trabajo como una forma de realización en términos del dinero, sino el trabajo como una pasión y ser felices con lo que se desarrolla. Y ellos están pendientes de eso. Portadores de la bandera de la igualdad, lo que les decía, no rompen, ellos no establecen, son y optan es por todo lo que tiene que ver con la equidad. El espacio ya no debe ser la oficina, lo máximo es trabajar donde a uno le guste. Y lo que les decía, la pandemia, el coronavirus, ayudó fue a acelerar esto, porque ellos ya querían romper esos parámetros y ya estaban mirando de cómo se podían reinventar y reorganizar esos espacios. Convertir los gustos en negocio, una pasión en términos de, cuando hablábamos del hedonismo y el placer por hacer las cosas, pues en ellos ya está involucrado. Sentir que ayudan con su trabajo. Si no se aporta, no tiene sentido. Entonces, no trabajar por trabajar. Y por eso estos personajes en términos de la moda y del fast fashion, ellos no les interesa eso. O sea, producir por producir o consumir por consumir. No les interesa. Estas generaciones han creído con nuevas formas de negocio, las cuales son más colaborativas. Y entonces por eso vemos que ellos optan sin ningún problema por todas estas formas de empresas asociativas, Uber, Rapid, todo esto de los mototaxis y todo, a ellos les encanta todo ese tipo de cosas porque ellos lo ven como una forma de servicio y una forma de asociatividad por parte de quienes lo desarrollan. El ahorro en estos personajes. ¿Cómo ven el ahorro? Su concepción de ahorro está estrictamente relacionada con la sostenibilidad. Ellos no son acumuladores. Ellos no quieren esos muebles que duren para toda la vida, etcétera. Ellos seguramente, como tienen una actividad tan relativa a los cambios tan rápidos, pues tampoco quieren la permanencia en cuanto a los elementos que están en su entorno. Son conscientes de que se encargarán del planeta, muy importante para ellos, porque ellos sí saben que el no agua, el no comida, el desperdicio los va a afectar directa o indirectamente. Se toman la responsabilidad frente a las problemáticas sociales y ambientales. O sea, y des en cuenta que ahí aparentemente hay una contradicción. Son individualistas, pero también son colectivos dentro de esa individualidad. Tienen claro el compromiso con el ahorro, pero más que a nivel individual en función de la comunidad. Y por eso se agrupan en términos de esas nuevas identidades y esas nuevas formas de estilos de vida. Esta generación está viviendo un contexto de prevención frente a una futura escasez en el mundo, desde lo ambiental y lo económico. O sea que no son tan indiferentes a las situaciones de lo que sucederá en cuanto a los recursos finitos, etcétera, y a lo que nos han vendido de que todos los recursos y que el hombre tiene la posibilidad y se puede dar el gusto de terminar y acabar con todo lo que todo lo que tenemos en nuestro entorno. Y hago un énfasis en esto de la sostenibilidad, porque para ellos esto sí es muy importante. Y es muy importante porque desde su inicio están involucrados en este ejercicio. Y por eso vale la pena retomar a este personaje, que es doña Greta Thunberg, que sencillamente se constituyó en una abanderada del pensamiento de estas nuevas generaciones de los centennials, y cuando dijo frases tan contundentes tales como, nos están fallando, pero los jóvenes están empezando a entender su traición. Me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. O estamos en el comienzo de una extinción masiva y de lo único que pueden hablar es de dinero y de cuentos de hadas de crecimiento económico externo.
todo en torno de la economía, del Banco Mundial, del Producto Interno Bruto. Ellos quieren otras formas en torno a la sociedad. También recordó las cifras demasiado incómodas de la crisis del medio ambiente y advirtió que en materia de conciencia sobre el cambio climático ya no hay vuelta atrás y lo más lógico y lo más humano que pueden hacer los gobernantes es conocerles a sus gobernados el derecho del futuro. Piensan en un futuro. Interesante el personaje. Preocupados por el medio ambiente y la parte de la sostenibilidad. Entonces, aquí hay otros elementos que se deben tener en cuenta en cuanto a los nuevos programas y a los nuevos desarrollos. Ellos se están desarrollando y ven dentro de la educación como una forma inmediata, una acción de cuestionamiento. Una generación que está totalmente hiperconectada. Luego la educación debe también estar hiperconectada, si quiere llegar a ellos. Las competencias que formen, no solo en el trabajo, sino como mejores seres sociales. Y acuérdese, cuando en nuestra charla anterior hablábamos de las habilidades blandas, esto tiene que ver con eso. O sea, no es solamente el hacer para producir, ni es el saber hacer, sino el saber ser. Y en ellos es muy importante el saber ser. Competencias técnicas y blandas, no solamente un proceso, un orden operativo, sino una consecuencia en términos de ese orden operativo. ¿Qué afecta? ¿En qué nos ayuda y en qué no nos ayuda? La interdisciplinaridad. Ellos, hoy por hoy, des en cuenta que en más de una disciplina que también hay que reevaluar, no son tan estrictas, sino que por medio de las redes, de la comunicación, etcétera, pues las personas son interdisciplinarios y aplican a más de un hacer, a más de una disciplina. Por eso estas se van haciendo más complejas porque se deben determinar sencillamente las fortalezas como tal. ¿Listo? Fershanks. Y ahora vamos a ver, hacemos haciendo un análisis, el entorno, vimos cómo se ven ante ellos mismos, pero entonces ahora vamos a observar qué le deja la generación anterior a ellos, que es la de los millennials, que es la que estamos viviendo ahorita, que es una generación que probablemente tiene muchos cuestionamientos en cuanto a las posiciones, porque piensan una cosa y hacen otra. Luego sus acciones no son tan claras. Y eso ya lo están analizando la siguiente generación, como los centennials. Y ellos miran en sus padres o en esa generación anterior lo siguiente. Como parte de sus iniciativas de sostenibilidad, las marcas grandes y pequeñas cuentan con una variedad de programas para cerrar el círculo, desde esquemas para la devolución de artículos en tiendas hasta proyectos para ampliar las colecciones de productos reciclados. Entonces, esto tiene que ver con la sostenibilidad y el proceso de reciclaje. Les dice, bueno, estos millennials ya son conscientes, quieren reciclar, pero no lo están haciendo en su totalidad. La sostenibilidad es un tema complejo para el cliente promedio, a quien muchas veces se le dificulta elegir opciones éticas a pesar de sus buenas intenciones. Además, los consumidores continúan sedientos de adquirir productos de pronta moda, y ahí es donde está la contradicción. Entonces, eh, piensan que es importante la sostenibilidad, pero el mismo entorno no les deja ser éticos en esa sostenibilidad. Entonces, y fuera de eso, entonces probablemente los productos de sostenibles son más costosos, pero también van allá y compran los fast fashion, los productos populares, los productos que vienen de Asia, etcétera. Entonces, como que hay una contradicción en ese pensamiento. Y ellos lo analizan desde ese punto de vista. Mientras que la mayoría de los compradores jóvenes afirma que la sostenibilidad ética es un factor clave en sus decisiones de compras, su comportamiento sugiere lo contrario. Menos de la mitad, el 48% de las personas entre 18 y 24 años reciclan sus prendas. Entonces uno dice, oye, sí hay unas nuevas opciones, sí hay unas nuevas alternativas, pero todavía
todos no están optando por esas alternativas. Y veamos qué piensan con el reciclaje, las PET y todo este tipo de cosas. Las prendas nuevas suelen tener un ciclo de vida corto. Más de la mitad de los millennials usa un artículo nuevo durante no más de un año, mientras que el 25% lo usan menos de 6 meses y lo desechan. Entonces ahí está la contradicción. Entonces, mientras en la sostenibilidad se busca la permanencia, la durabilidad de los productos, pero ellos, aunque piensan que son sostenibles, pero también siguen gastando y consumiendo y desechando buena parte de lo que consumen y de lo que compran. Ejemplos tales como Marks and Spencer crearon los famosos cubos para la donación. Tienen que estar disponibles de forma permanente para que los compradores sepan que hay un lugar donde puedan llevar sus artículos. Entonces, esa es la idea de las nuevas marcas, de las nuevas tiendas, de dejar unos depósitos donde las personas lleven las prendas para empezar los procesos de reciclaje. Pero todavía son muy pocas las personas y muy pocos los negocios que están optando por estas alternativas. H&M tiene metas ambiciosas con la sostenibilidad. La empresa afirma que para el 2030 utilizará el 100% de materiales reciclados o sostenibles. O sea, se colocan unas metas y muchas veces se van postergando porque no se van cumpliendo. Pero ahí está, y está todo el montaje en cuanto al ejercicio del reciclaje. De acuerdo con Elin Larsson, directora de sostenibilidad de la marca escandinava Philip Packard, es necesario ser consecuentes, prácticos y recompensar a los clientes. La marca lanzó Collect, un sistema de devolución de sus propios productos. Pues, como les digo, probablemente en estos países todavía estamos lejos, pero ya esos países desarrollados, en estos sí son más desarrollados y ya están buscando alternativas y ya las están poniendo a funcionar. No en su totalidad, pero ya es algo. La reutilización. Para las empresas que se suman al pensamiento de cerrar el círculo, es decir, esto que tiene que ver con todo lo de la economía circular, los sistemas de devolución serán esenciales para abrir la ruta hacia un mercado circular y garantizar un suministro de materiales reciclados en el futuro. Ya está la conciencia ambiental en torno de esta economía, pero todavía no está funcionando en su buena totalidad. Como parte de su compromiso con la sostenibilidad, como plan de M&S, tienen el objetivo de utilizar el 25% de los materiales reciclados, en por lo menos el 25% de sus prendas y artículos para el hogar. Entonces, como les digo, esas grandes marcas, esos grandes imperios ya tienen dentro de sus estructuras y el desarrollo de sus producciones el tema de la reutilización. La tienda española Mango señala el año 2022 como el año en el que el 50% de sus prendas de algodón se harán con algodón sostenible, al mismo tiempo que continúa incorporando otros materiales y procesos sostenibles en sus líneas de ropa. Y entonces ahí uno ve todo lo que tiene que ver con la biotecnología y unas formas alternas en cuanto al desarrollo de esa industria de la moda. Está bien considerada como buena destructora del medio ambiente, pero ya hay unas alternativas y hay unas realidades que son las que hay que tener para hacerles el seguimiento y poderlas desarrollar. La reventa y la revalorización de las prendas se cortan y se cosen creando piezas nuevas como parte de una estrategia de diseño circular. Entonces ya estamos teniendo en cuenta el desperdicio. Philip Packard tiene una tienda de segunda mano para sus productos en Estocolmo. Entonces ya hay algunos elementos de la parte del reciclaje y de la reutilización de las prendas de segunda mano. O sea que para ellos tienen una conciencia totalmente diferente en cuanto a quién las usó, si se desinfectó, si no se desinfectó, etc. Es una forma excelente de tener una relación más profunda con el cliente, pero también con la ropa, porque es que ahí sí la ropa como tal connota una situación diferente.
no está hecha para cubrir y votar. Y por eso ese concepto en cuanto a la moda, en términos del reconocimiento y en términos de la protección, pasa a un segundo plano. Para el siglo XX, lo importante era el reconocimiento. Para el siglo XXI, lo importante es la protección. El Día Nacional del Envío, que se lanzó con la colaboración de doña Estela McCartney. El negocio fomenta la reventa de artículos de lujo, planteando la necesidad de reducir los desechos y el consumo. Es un personaje dentro de los diseñadores ingleses que en buena parte y en su filosofía, en su hacer, siempre ha tenido en cuenta lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Nos dimos cuenta de que necesitamos hablar al cliente acerca de lo que esto ofrece. Por ejemplo, la posibilidad de actualizar su ropa sin abarrotar el armario. Si bien las cifras son pequeñas, comenzamos a ver un cambio y un progreso. Y esto tiene que ver con la rotación de los inventarios. Y esto tiene que ver con ese posicionamiento que se daba en la industria de la moda a partir de ver esos almacenes súper abarrotados de productos, ver esos almacenes con cantidad de inventarios, etcétera, era lo que los definía como exitosos. Hoy no, hoy probablemente estamos encaminados a desarrollar lo básico, a rotar los inventarios y no a tener cantidad de productos acumulados. Y esto determina unas acciones para ser conscientes con esas nuevas formas de pensamiento. Herramientas. Las herramientas educativas deben estar diseñadas para ayudar a los consumidores a tomar decisiones sostenibles. Y entonces la academia y la industria tienen que involucrarse en estas nuevas formas de pensamiento. Alianzas emergentes entre marcas y actores globales demuestran el poder de la colaboración para superar la crisis climática. Como les digo, hoy la temática se llama la parte económica, la temática se llama la vacuna, pero ahí está presente y la crisis climática también sigue ahí y el calentamiento global también está presente y hay que tenerlo en cuenta y no se puede dejar a un lado. Encuentre una fuente de residuos. Los materiales obtenidos a partir de desechos son un factor clave para el diseño sostenible. Considere otras industrias cuyos desperdicios puedan dar respuesta a la necesidad de su marca. Y ahí entonces uno analiza de cómo el desperdicio no es para botar, sino es para volver una forma de negocio que lucre. Invierta en la reventa. Encuentre el modo de ofrecer productos de segunda mano, pues los consumidores están cada vez más interesados en comprar artículos usados. Como le digo, para estas nuevas formas de pensamiento, esto no los va a afectar. Seguramente para las generaciones anteriores sí, pero para estas nuevas no. Informe. Use el alcance de su marca para formar a los consumidores sobre los problemas inmediatos y sobre lo que pueden hacer y lo que pueden hacer para colaborar. Entonces, cuando hablábamos de la economía circular, esto implica de que el producto no termina en el colocárselo, en ponérselo, sino qué pasa después y a quién más le puede llegar a servir. Priorice la circularidad. Este es el futuro del diseño. Así que aprenda aprenda los principios claves ahora y hay que tenerlo en cuenta dentro de nuestro hacer. Colabore con organizaciones oficiales, marcas, gobiernos y líderes de opinión deben trabajar conjuntamente para alcanzar los objetivos sostenibles. Muchas veces estas son unas acciones que son mancomunadas, son unas acciones que deben ser cooperativas y toda la cadena debe estar comprometida con el ejercicio. La cadena de producción, la cadena de realización, la cadena de creación y la cadena de la gubernamentalidad ante esa producción. Y tienen que involucrarse. Y no pueden haber dos discursos. Uno que se vende por eso hablaban de las verdades y las no verdades. Entonces está la verdad y la no verdad. Y ese discurso que se vende para la no verdad, ese es el que no se debe aceptar. ¿Cómo son los perfiles de estos nuevos personajes? Que son interesantes.
Entonces, se constituyen en 6 ejes. El primero, los grupos referenciales. Entonces, ¿cuáles son los grupos de referenciales de ellos? Los amigos, principales referentes para adquirir gustos, actitudes y opiniones. Dense cuenta que no es la familia, son los amigos. Los influencers, ¿qué los influencian? Las figuras públicas o famosas son su ejemplo a seguir, porque ellos ven unos prototipos, unos personajes que siendo muy jóvenes, en corto tiempo, logran posicionamiento. Y eso es lo que a ellos los influyen. Y entonces se cuestionan. Si estos lo lograron, o si aquel o tal cual lo logró, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Su vida y su estilo de vida constituyen una imagen personal y una marca propia. Es decir, ellos se venden como marcas propias, porque como buscan su individualidad y su identidad, pues seguramente con eso lo logran. Altamente estéticos, transforman y refieren su imagen constantemente, redefinen su imagen constantemente. O sea que estos personajes, lo que les decía, tienen un nuevo concepto en cuanto a lo que tiene que ver con la belleza en el hombre, la belleza en la mujer y la belleza en los intermedios entre el hombre y la mujer. La aprobación online. Validan su imagen a partir de las redes sociales. Por eso es que son tan obsesivos con las selfies, porque uno dice, bueno, ¿para qué le toman tantas fotos? Pero eso es una forma de validar su imagen en términos de su grupo. Sentido de pertenencia. Pertenecen a un grupo social, pero como les decía, no es el clan, no es la tribu, sino que son unas microsociedades que tienen una identidad a partir de los pensamientos. Y estos son los perfiles. Unos, y no todos son consecuentes con el hacer, unos y otros. Unos son los famosos obstinados. Son jóvenes que no han tenido la necesidad de aprender frente a su mundo financiero y están cómodos como dependientes de sus padres. En el caso de los millennials, corresponderían a los famosos bombril, unos locos que tienen todo y no les interesa preocuparse por lo que vendrá. Además que tienen casa, tienen familia, tienen mamá, etc. ¿Y qué características tienen? Están en constante contacto con mayores, pues dependen de ellos. Buscan en el dinero un tema práctico, no se involucran en su uso correcto, su prioridad gira en torno a construir amistades y conocer sobre un mundo cercano. Entonces son cómodos, son cómodos. ¿Y qué perciben frente al futuro? ¿Cómo se ven más adelante? Esta es limitada porque entienden que sus responsabilidades son mínimas y no necesitan preocuparse por lo que vaya a pasar. Son los nuevos bombriles. Otros, los incomprendidos, perciben que no les han enseñado a manejar el dinero y se sienten subestimados. Su código de comportamiento lo determinan. Están descubriendo su personalidad, necesitan de constante aprobación y buscan a personas mayores para ellos. Su prioridad gira en torno al verse más maduros y cómo se ven en el futuro. Están en constante búsqueda de sí mismos y esperan que en el futuro sean como las personas a las que admiran. Sobre todo, buscan pertenecer a sus grupos sociales y quieren que les hablen a ellos. Entonces, son personas que están en un proceso de definición en cuanto a su ser y en su hacer. Otros, los apáticos. Apáticos. Indiferentes, que se acabe el mundo. Dentro de sus prioridades no está asumir responsabilidades económicas y aunque saben que es importante, su rebeldía está por encima de entender estos dilemas. Inmediatistas, viven los momentos, viven el día al día, no esperan a ver qué sucederá. Sus códigos de comportamiento buscan vivir experiencias al máximo. Por eso estos personajes optan por la experimentación permanentemente. Están en constante rebeldía contra las instituciones. Son muy difíciles de adaptar a las estructuras dadas en términos del pasado.
Su prioridad es su vida social. Entonces optan por ser inquietos y conocer muchas cosas. ¿Y qué esperan? Esperan, quieren construir su futuro sin ataduras, buscan romper con lo que la sociedad está esperando de ellos y reconocen que existen muchos caminos para lograr sus objetivos. Son unos personajes bien inquietos y bien como hiperactivos en su hacer y en su hacer y en su deshacer, diría yo. Otros, los elegidos. Estos ya son unos personajes diferentes. Nacimos para esto, piensan ellos. Entre sus prioridades está aprender frente a los negocios y se consideran emprendedores en potencia. Estos personajes ya le jalan tanto al emprendimiento como al intraemprendimiento, que va un poco más allá. Sus códigos de comportamiento están dados por: no se conforman con lo que tienen, son inquietos, buscan siempre encontrar un negocio detrás de sus acciones. Realizan actividades en las cuales se involucren todos sus sentidos y en los que lleven nuevas experiencias, supremamente inquietos. Bien, ¿y qué esperan? ¿Cómo ven el futuro? Reconocen la inestabilidad del país en términos económicos y buscan aprender frente a estas situaciones. Sin embargo, para ellos no hay límites, pues quieren conquistar el mundo. O sea, son unas mentes bien inquietas y probablemente buena parte del futuro están en estos personajes. Y otro tema para tener en cuenta es lo de la comunicación, las redes. ¿Qué esperan y qué pasa con las redes? Y miren esto tan interesante. Hay 3 elementos para analizar en las redes sociales: la sensibilidad estética, la identidad y la alta conectividad. Y mire cómo las relaciona. Por ejemplo, en primera instancia, la sensibilidad estética y la identidad la relacionan con dicen que la belleza es crucial, las nuevas formas de belleza. La identidad con la conectividad es relativa a la ansiedad. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque estos personajes, como se vuelven tan dependientes, se vuelven demasiado ansiosos. Y ahí hay un elemento, un referente psicológico para analizar. A partir de la identidad y la alta conectividad, crean una construcción de comunidad. Son sus nuevas formas de grupos sociales. De la identidad van a salir las marcas personales porque quieren que lleguen a sus formas de pensamiento y se hacen a sí mismos a partir de estos sistemas de identidad y relacionan esta identidad con la conectividad a partir de personas en términos de sensibilidad estética, son personas ultravisuales, supremamente visuales, son personas que se motivan con estilos, crean unas fachas y unas estéticas propias. Fuera de eso, en términos de la sensibilidad estética, seguidores de tendencias, pero no las tendencias tradicionales ni las tendencias que se dieron hasta el siglo XX, sino unas nuevas formas de tendencias que tienen que ver con la sostenibilidad y con el manejo del calentamiento global y demás. Y hay un elemento que une buena parte de todos estos, como es la sensibilidad estética, la identidad, la alta conectividad, que es la educación. Y de ahí que les insisto en que esas formas de orientación son muy importantes y para ellos es predominante la imitación. ¿Qué pasa con esas redes sociales? En lo siguiente. Los que han sido asertivos son protagonistas. Se consideran modelos a seguir. Los youtubers, los instagramers y creadores de contenido de entretenimiento en el internet. Ellos son importantes y ellos se valorizan como tal. En ellos, las redes se han vuelto tangibles al imaginario de poderse vender a sí mismos como una marca. Lo que les decía, esa es la forma de comunicación y de informar de que ahí están, de que ellos existen. Le colocan un toque personal e individual a cada cosa que hacen.
¿Por qué? Porque es que como están influenciados con tanto material gráfico, pues es muy fácil que determinen elementos de identidad diferentes. Denominados los nativos digitales, nacen en el auge y la expansión de las redes sociales. O sea que para ellos eso es tan sencillo. Todo el tiempo están pensando en función de lo que quieren mostrar, cómo compartirlo y qué interacción quieren lograr con su contenido. Como les digo, no son tan superficiales, son unos personajes que, aunque no tienen los sistemas tradicionales, sí tienen contenido dentro de su hacer. En términos de la funcionalidad, mire lo que incluyen las redes sociales como función. Tienen una funcionalidad material. Las comunicaciones con sus pares y otros actores es la función más básica dentro de las plataformas y son para ellos la opción predilecta para entablar esas interacciones. O sea, lo vivo, lo tangente, lo tangible está en la funcionalidad. Una funcionalidad social. La validación social dentro de las redes sociales implica una construcción constante de diferentes personajes que representan las diferentes modalidades, el deber ser dentro de sus vidas. O sea que, aunque son individuales, sí tienen un compromiso con lo social. Eso es que lo que les decía que es una contradicción, pero es una contradicción interesante. Funcionalidad simbólica, la creación de su mundo y sus reglas, así como su forma de vivir la vida implican, estas aplicaciones se convierten en un rasgo de su vida cotidiana. Se representa toda la configuración de lo que les gusta y lo que no les gusta. O sea que ahí hay una aceptación de ellos mismos en cuanto a qué es lo estético, qué es lo antiestético, qué es lo social, qué es lo no social, etc. Hay un sistema de codificación simbólica. ¿Qué pasa con la familia? En dos, con lo afectivo y la familia, porque es para tener en cuenta esas dos situaciones. Dentro de lo afectivo, dentro de las interacciones en las plataformas, las relaciones que establecen con sus pares influyen significativamente en su estado anímico en general, permitiendo que los likes y las publicaciones tengan un efecto inmediato en sus emociones y sentimientos. La dependencia de los likes, para ellos es supremamente importante eso. La familia. Las redes sociales no son un espacio estrictamente familiar, pues sienten que sus padres pueden utilizarlas como mecanismo de control sobre su vida fuera de la casa. Entonces, la familia no está dentro de ese sistema de redes. Para ellos, o sea, seguramente sirve como una comunicación dentro de sus propios espacios, dentro de sus propias identidades, pero no es la familia tradicional. Redes sociales en lo académico y en lo social. Lo académico. Las redes sociales son una plataforma que les permite crear grupos de estudio y comunicar información alrededor de sus tareas. Fuera de eso, pero no les interesa que el colegio o los temas de la institución intervengan en estos espacios. Y ahí es donde se crean una dualidad, porque probablemente la formación está orientada en un sentido y el pensamiento de ellos y lo que quieren de esa formación está en otro sentido. En lo social, las redes sociales son la principal herramienta para construir sus relaciones que luego se intensifican fuera de estas. El espacio para llegar a más personas. Es lo máximo en términos de la comunicación. Y ese sentido de individualidad, ese sentido de aislamiento, se compensa con lo social en las redes, en las mismas redes. Y estos personajes, que son para ellos sus líderes, sus ídolos, los famosos youtubers, que pues son unos personajes que se pueden cuestionar en muchos sentidos. Pero bueno, por ahora no vamos a ir al fondo porque eso tiene buenos elementos para analizar. Considerados como el gran fenómeno de esta generación. Representan la naturalidad y el toque real que buscan los centennials en las redes. O sea, para ellos es lo máximo, esos son sus nuevos líderes. Los ven como modelos a seguir, como una figura que los reta a criticar su entorno
y a ellos mismos constructivamente. O sea que con la red, la comunicación y la autoalimentación de todos los referentes externos, pues ahí está la formación y la orientación de estos personajes. Y entre esos tipos de youtubers, entonces para ellos hay varios, están los blogueros, los tutores, los gamers, y algunos muy curiosos, entonces hacen énfasis, se vuelven expertos en tecnología, otros le jalan a la parte de lo humorístico, otros viajan por el mundo en forma global, otros se vuelven críticos, otros son inquietos en la ciencia, otros gustan de la música y otros están en términos de qué es lo máximo. Entonces, dése cuenta que hay una estructura general en estos youtubers que también valdría la pena como reunirlos, analizarlos y establecer cuáles son los direccionamientos de estas nuevas formas de pensamiento. 5 verdades de las redes sociales para que las tengan en cuenta. Su cotidianidad. Representan una herramienta diaria que es inherente a su cotidianidad y a la manera en la que han establecido su mundo, por lo que despegarse de ellas implica aislarse de la regularidad de su vida. Otra de las verdades de las redes sociales. Es un medio informativo y académico. Capitalizan información relevante para ellos y constituyen una fuente de aprendizaje que les permiten construir un pensamiento crítico y adquirir habilidades que les sean de su interés. La multipersonalidad. Las redes sociales les permiten darse una oportunidad de probar diferentes formas de ser ellos mismos y construir diferentes personalidades a partir de la retroalimentación social. El deber ser está sujeto a las dinámicas de cada espacio social y estas se constituyen en función del uso de cada una de estas plataformas. Otras faltan 2. La visión globalizada. El alcance mundial que tienen estos espacios ha permitido que sus mindsets de su vida sean construidos con un panorama mundial donde los límites no tienen cabida en la planeación de su futuro y la realización de sus sueños. Sus reglas. La dinámica de las plataformas les permiten construir su entorno de tal forma que su interacción con estas se da en doble vía. Utilizan funciones y la plataforma se va adaptando a sus necesidades. Esta dinámica ha permitido que perciban que las redes sociales se adaptan a sus expectativas y así es que construyen un esquema de vida e interacción con personas a partir de sí mismos. Dense cuenta que el poder de estas redes sociales y cómo esas 5 verdades hacen que se creen unas estructuras propias de esas nuevas formas de comportamiento. Las marcas. ¿Cómo ven ellos las marcas y qué esperan de las marcas? ¿Cómo son de acuerdo con las marcas? Son visuales por excelencia. Prefieren lo audiovisual ante todo. La diversidad es su norma. Quieren lo diferente. Son exigentes con la calidad y la inmediatez del contenido que les presentan. Más pragmáticos y racionales, tienen una conciencia responsable frente al consumo. Ser trabajadores y empresarios en su esencia. Esto tiene que ver con no solamente el producto, sino quién lo hace y qué condiciones se le da al que lo hace. Autodidactas de profesión, comprometidos con un proceso personal de aprendizaje. Son escépticos del marketing y la publicidad. Ellos ven otras formas, como aplican otras formas de comunicación publicitaria, pues esas formas tradicionales para ellos no son interesantes. Tienen preocupaciones sobre su privacidad y acerca de lo que comparten en Internet. Se interesan por tener el control de sus datos, imágenes y opiniones. Son muy obsesivos con esa parte. Les apasiona manía con lo que sucede en el mundo y con sus creencias, las que impulsan sus decisiones de compra. Entonces son conscientes con lo que quieren y no se dejan
influenciar por lo preestablecido. ¿Qué es lo que buscan en las marcas? Estos loquitos, ¿qué buscan? Verse identificados con su marca. Anhelan un sentido de comunicación y conexión donde proliferen diversos grupos y colectivos que busquen cultivar un mundo inclusivo que comprenda y celebre las diferencias. Contenido real, informático y de entretenimiento. Eso es otra de las cosas, ¿no? O sea, no se quedan en la especificación, sino la compra es una diversión, es una experiencia. Ser fuertes de inspiración para la construcción de su opinión y su espíritu crítico y su ser visual y estético. Conocer de primera mano los procesos de productos que consumen. Buscan verdad y honestidad ante todo. Aunque son digitales, quieren experiencias que los nutren y entretengan y conecten. Entonces, el ejercicio de la compra no es el comprar el comprar por identificarse a los demás, sino un ejercicio en términos de una experiencia, de un placer en la compra, de un hedonismo suave. ¿Y cómo deberían ser las marcas para estos personajes? Deben festejar la expresión personal y empoderar las diferencias como una prioridad dentro de su esencia y comunicación. Deben servir al individuo antes que al colectivo. Deben generar conexiones entre los pares de sus consumidores y su entorno. Deben hablar desde la empatía, la honestidad y la transparencia. Deben estar comprometidos con el aprendizaje de sus consumidores. Deben crear movimientos virales y espacios instagrameables del Instagram. Entonces, dése cuenta que hoy el montar una marca, el compromiso de una marca, para estos personajes que probablemente no son tan homogéneos como las generaciones anteriores, sino que son tan heterogéneos, esto implica una nueva forma de comunicación para que llegue a ellos y para que ellos las acepten como tal. Y miren los mandamientos de los centennials, ellos tienen su propia identidad en términos del mandamiento. Los vamos a leer rápidamente. No juzgarás su relación con los dispositivos móviles. 1. No replicarás contenidos. Cada plataforma tiene su propósito. Vamos para analizar. Enaltecerás sus relaciones virtuales y entenderás el poder de los influenciadores en sus ídolos. Honrarás sus momentos de vida porque unos sueñan y otros despiertan. No diferenciarás entre la realidad virtual y la realidad física. Personajes a la hora de la verdad no determinan qué es lo real y qué es lo virtual. Consentirás la construcción de su individualidad en sus acciones de marca. No les robarás la capacidad de ver a todos como iguales, la equidad. No dirás que tus marcas es para todos, porque debes aportar como individuos y no como grupo. La identidad, la individualidad. No esconderás el origen de tus productos ni el tipo de marca que eres, cómo se hace, de dónde es y para qué sirve. Y por último, el 10º, no codiciarás su aprobación siendo políticamente correcto. Es darse cuenta que si tienen unos sistemas de vida que los identifican y unos estilos de vida propios. Conclusiones, vamos a ver las conclusiones. Llegué a las conclusiones. Los consumidores desean ser más sostenibles, pero necesitan ayuda y educación para poder elegir mejor. Las tiendas deben cumplir un rol más importante para facilitarlo a través del reciclaje y las oportunidades de reventa. Primera, entonces, vea lo que quieren esos nuevos consumidores. Dado que los consumidores cada vez saben más sobre la sostenibilidad, las tiendas deberán tener en cuenta los procesos ecológicos. Además, si afirman que reciclan prendas, deberán informar de que no es probable que el 100% de las bases textiles sean recicladas. Es decir, la honestidad en las marcas, la filosofía de la marca en cuanto a estas nuevas formas de proceso.
A medida que los consumidores busquen productos de segunda mano o alquilados para satisfacer su deseo de novedad, vendrá la siguiente pregunta. ¿Qué exigirá esto de las marcas de moda? ¿Será necesario ofrecer productos de mayor durabilidad y a precios más elevados para compensar la menor cantidad de venta? Y entonces aquí está el cuestionamiento que seguramente nos tenemos que hacer, porque es que los productos sostenibles, por lo menos en esta primera etapa, no son económicos, no son baratos. Entonces ahí le van a decir, venga, compre menos, pague más, pero sea consciente de lo que está comprando. Las marcas de modas deberán incorporar el arrendamiento o la reventa. Algunas tiendas ya están facilitando programas de cuidado para ayudar a incrementar la durabilidad de las prendas. Y nos cuestionamos, ¿de qué modo puede su empresa ser parte de esto? Entonces, porque es que también hay una contradicción. Entonces, estábamos involucrados en el fast fashion, estábamos involucrados en las víctimas de la moda, estaba en el consumismo, en el máximo consumismo. Y ahora le dice, y el cambio está ahí, no consuma tanto, consuma menos, logre productos que duren más en el tiempo, analice el entorno, revise qué pasa con el planeta. Y cuestiones ante esas preguntas. Y de ahí tiene que ir el nuevo pensamiento en el hacer. Bueno, yo no sé. Esto sí lo voy a adelantarme un poquito porque esta parte ya no la alcancé a hacer. Es larguita. Pero pues la voy a resumir en un momentico. Esto del proceso de conocer estos nuevos clientes también determina una oportunidad. Y una oportunidad que es consecuente con el análisis de esos nuevos consumidores, de esos nuevos personajes que aparentemente uno los ve, no, es que esos son los chinos, que esos son los menos importantes. No. ¿Y por qué? Si usted hace una retrospectiva, en los años 60, cuando se dio la famosa, la cultura del rock, habían unos personajes que fueron los norteamericanos y los británicos, que se dieron cuenta que había un grupo intermedio que no se había atendido en el ejercicio de la moda, y eran los adolescentes. Y los adolescentes se constituyeron en los reyes del mundo, y todo giraba en torno al adolescente. Lógicamente, la mirada de ese adolescente del siglo XX es totalmente diferente a la mirada del adolescente del siglo XXI. Y es diferente la mirada del adolescente del siglo XXI porque, de acuerdo a cómo comencé mi ejercicio, los entornos también son diferentes. Pero eso se constituye en una oportunidad. Y seguramente la moda, que no puede ser indiferente al contexto y al entorno social, está involucrada en esas nuevas oportunidades. Y por eso tengamos en cuenta el pensamiento del señor Lipovetsky, un sociólogo que se puede considerar el filósofo de la moda, y hace el siguiente cuestionamiento. Hoy, en cambio, se vive bajo la posibilidad permanente de irse o quedarse. Analicémoslo hasta ahí, de irse o quedarse. O nos comprometemos o somos indiferentes y esperemos a ver qué pasa. Es el precio de la autonomía individual y de una sociedad donde cada quien actúa libremente. Y des en cuenta que en este pensamiento de este personaje ya están involucrados estas nuevas formas de identidad, como son las de los centennials. Antes, las vidas estaban programadas. En cambio, hoy hay que vivir encontrando soluciones. Entonces uno analiza, acá está el inmediatismo, aquí está la individualidad, aquí está la contextualización de esos nuevos grupos sociales, aquí está la necesidad para atender y la necesidad en el proceso de adaptación de toda la industria textil confección en estos nuevos requerimientos
y en estas nuevas formas de orientación hacia dónde va la moda y qué va a pasar con la moda. ¿Sí? Listo. ¿De qué me paró esto? Ay, no me diga que que me quedé con internet, me quedé hablando. Bueno, Andrea, no sé si me fui. Es que es el día de las nuevas comunicaciones. Bueno, me perdí, llegué hasta el final, no lo sé. Sí, acá te escuchamos todo Ah, bueno. lo que Entonces, dijiste. como vi, me tocó recortar una parte, porque si no, eso me paso mis Sí, 2 horas de tiempo. Pero bueno, en algún momento seguiremos analizando esas nuevas oportunidades, porque es para tener en cuenta. Y como les decía, ya viéndolos, el pensamiento del señor Lipovetsky es muy interesante y dése cuenta que son personajes que se desarrollaron en el siglo XX, pero que tienen la visión del XXI. Era como cuando el señor McLuhan hablaba de el mundo web, de la comunicación global, y para su momento en los años 60 y 70 le decían, no, usted está loco, eso que vamos a estar interconectados en el final del milenio. Y hoy no estamos conectados, hoy estamos hiperconectados en términos de lo que podrá venir en lo que refiere a la comunicación, a las nuevas formas de interacción de los personajes, y se reevalúa todo. Se reevalúa el cuerpo, se reevalúa la corporeidad, se reevalúa absolutamente todo. ¿Por qué? Porque los nuevos consumidores son diferentes. Bueno, mi decana, cuénteme a ver qué hago más. Si tienen algunas preguntas, ayúdeme a alguna cosa, no sé, si quieren Claro que sí, no. chatear, si quieren Primero, yo ya terminé. no, primero agradecerte este tema. No Sí, cualquiera lo sabe manejar y exponer. De hecho, han sido temas muy interesantes que quizás sabíamos, otras cosas no, eh, pero, pero sí tomé nota de muchos, incluso de los tips y todo lo que está pasando actualmente en la academia, en el consumo, en los productos, en los servicios y demás, en el concepto que tenemos referente a todo lo que está pasando alrededor. Pero un excelente tema, Mauricio, muchas gracias. No sé si dentro de los participantes tengan dudas, sí, alguna bueno. pregunta que quieran hacer, algún comentario. Este es el momento para que participen, para que alcen su mano, para que escriban, para que hablen, sin pena, Claro. sin miedo. Sí, Estamos sí, para sí, eso. no, pregunten. Bueno, acá están escribiendo, muy buen tema. Todos quedaron. Diana María Bejarano, bienvenida. Pregunten. Julieta, Mauricio, muy buenos días a todos. Te Buenos felicito días. por esta charla, está súper interesante porque para entender el concepto de consumo y todo lo que encierra todo su círculo social, familiar y demás, es un complemento muy chévere, muy bacano con lo que estás hablando y con las nuevas tendencias en publicidad también que así mismo se están expresando. Algo de lo que tú decías de la importancia de decirle a la gente el origen de las telas, el origen de sus productos y todo, también se encuentra en el entorno publicitario al momento de hacer campañas, Claro. porque eso forma parte del código. Entonces, me parece que lo que has comentado hoy ha sido muy muy acertado y sobre todo complementa mucho lo que los chicos ven en publicidad, lo que ven en modas y tu experiencia ha sido súper chévere en este concepto. Muchas gracias. Bien, Diana María, y ante esto yo le completo lo siguiente. Eh,
Anteriormente uno era muy indiferente, ¿no? De dónde salían las telas, se preocupaba era por la estética, que se viera bonito, que tuvieran caída, que se adaptaran, etcétera. Y no solamente las bases textiles, sino todos los alimentos. Vea cómo esas campañas hoy que hay en contra de la obesidad, del azúcar, de cantidad de cosas. Y estos nuevos consumidores, el problema, si es problema que se puede decir, es que como están tan informados, pues estos locos van a preguntar, ¿y qué es esto? ¿Y qué es la glucosa? ¿Y qué es la no sé qué? ¿Y qué es la sacarosa? ¿Y qué para qué sirve? Y tan? Son curiosos. En cambio, antes, pues uno en realidad era indiferente y sí se dejaba guiar mucho por la presentación en el medio, que fuera estética, bonita, agradable, o que lo sacara de un círculo que, por ejemplo, lo de cuando los cigarrillos cómo se vendían en términos de la vida social, el placer de fumar, etcétera. Y al final le decían, esto produce cáncer o no sé qué. Pero eso era lo del final. Lo importante era la primera impresión y esa era la que se le quedaba en el consumidor. Listo, bueno, ¿algo más? Gracias Diana, gracias Mauricio. Bueno, no, acá comentarios, muchas gracias por su presentación, me encanta su cátedra, como siempre, muchas gracias, dice Marina Alejandra Caraballo. Gracias, Marina. Bueno, ¿quién más quisiera hacer preguntas? ¿Tiene dudas? ¿Algún comentario? Antes de... Muy buenos días, señor Mauricio. Mi nombre es Camilo Buenos días, Andrés. señor Camilo. A la Mm, orden. Sí, señor. No, es un tema que bastante me pareció interesante y me dejó muchas dudas. Curiosamente, yo me sentí identificado con muchas cosas que usted decía, más que toda la parte de youtubers. O sea, cada cosa que hablaba, como que yo decía, "Ush, o sea, es muy cierto porque no hago parte, digamos que del grupo de estudio, sino, perdón, no hago parte del grupo que hace la investigación, sino que soy yo la investigación. Entonces me pareció bastante interesante y me sentí más que todo identificado cuando usted habla de muchos puntos, el tema de los youtubers, del consumismo. Entonces no era más como tanto de aprender, sino que me llevaba como la razón, como que hoy es cierto, yo he pensado así, yo he dicho eso. Hay muchas cosas que me parecen muy curiosas y pues gracias de antemano por haber dado esta pequeñísima charla, porque hay muchas cosas hay más. Y bien, señor Camilo, y ante esto yo le completo con lo siguiente. Muchas veces a estos grupos jóvenes los ven como superficiales, como que no tienen, como que no investigan, como no, al contrario. Tienen tantas fuentes de información que lógicamente a partir de esas nuevas formas de conocimiento es que determinan nuevos retos y nuevos roles en todo, en el hacer, en el consumir, en el pensar. Entonces, no hay que subvalorar las nuevas estrategias en términos de esta comunicación virtual. Es más, toca es adaptarse y mirar para dónde va, y vuelvo y les digo que pues no alcancé a enseñarles, a orientarles en cuanto, después lo haremos en cuanto a qué oportunidades nos viene a dar esta nueva generación. Listo, gracias, muy amable. Listo, ¿quién más? Buenos días. Buenos días, señor Ricardo Esteban. Sí, bueno, primero paso aquí a agradecer por la conferencia. Sí. La información también me pareció muy acertada en muchas cosas que dijeron. Me gustaría saber de dónde, digamos, recopilan toda esa información. Bueno, lo mismo que hacen los señores de Instagram. Hay muchas fuentes y hay muchos documentos. Entonces, por ejemplo, eh, el informe del WGCN es una gran fuente de información en cuanto a consumidores, tendencias que me imagino ustedes lo manejan. Están los nuevos artículos del señor Lipovetsky en cuanto a lo que son las nuevas relaciones de interpersonalidad y algún documento que en alguna vez vi relativo solamente a los centennials. Esas son fuentes. Con Ah, mucho gusto, cuando quieran información. Me faltó colocar mi correo. Les puedo enviar información y documentos y libros, por favor, para que los lean, porque buena parte también no solamente está en el internet, sino el documento. El documento escrito tiene una señora validez y es lo que refuerza una presentación de este material. Listo, ¿qué más?
Bueno, Kesli Joana Villarreal dice, buenos días, muchas gracias por la conferencia, me ha parecido bastante interesante, pues con el tiempo hemos perdido muchos conceptos de investigación. Feliz día. Listo. Bueno. Son tímidos, son temerosos, son miedosos. Sí, seguramente, y quedan muchas preguntas, dudas, quedan muchas cosas por ahí que quizás no se podrán resolver ahora, pero bueno, ustedes tienen acá también el contacto de la facultad, el contacto también de Mauricio, pueden hacerlo a través de las redes, se les hará llegar también a Mauricio las personas pertinentes para resolver cualquier duda. Siempre tendremos preguntas, algunas no se resolverán al instante, otras se irán resolviendo o las iremos resolviendo a través de la experiencia y del tiempo, van llegando las respuestas. Bueno, muchas gracias, Mauricio, de nuevo por este momento de conocimiento. Para nosotros también lo apreciamos muchísimo en la facultad y todos nuestros estudiantes y las personas que están viéndote en este momento, que no solamente están conectadas por Meet, sino a través de las redes que estamos transmitiendo en vivo. Entonces, muchas gracias a ti también, a todos por participar, por estar aquí presentes en este sábado lleno de energía, conocimiento, de luz, iluminación. Y pues nada, un buen día para todos, a ti Mauricio, nos vemos pronto, Gracias. Un abrazo gigante y que todos tengan un feliz y bendecido sábado. Bueno, muy amables y muchas gracias por el espacio. Y ahí seguiremos en el análisis, en el estudio, para mirar a ver hacia dónde va y qué es lo que tenemos que hacer. Un abrazo y muchas gracias. No se Muy pierdan, amables. el otro sábado tenemos otra charla súper interesante, lo publicaremos por las redes también. Bueno, muy bien. Un abrazo. Gracias y muy amable. Buen día. A ti.